Hola a todos, en este video tutorial pues en primera instancia pues es el primero que realizo utilizando una cámara y pues dibujando a mano alzada, entonces espero que sea claro. Eh, lo que voy a tratar de explicar acá es un proceso de bocetación muy rápido en el que básicamente utilizo figuras básicas para tratar de establecer la fisionomía o la forma básica más bien de los elementos que yo diseño. Entonces aquí por ejemplo empiezo con un esquema de encuadre, y más que de encuadre y encaje de el personaje que en este caso voy a tratar de diseñar. Entonces básicamente lo que me baso son de figuras básicas y establezco las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos que cabeza y cuerpo ocupan dos mitades, y lo que tenemos es prácticamente un personaje donde pues su cabeza es bastante pronunciada, pero puede ser perfectamente viable para un determinado esquema de diseño de personajes. A partir de esta misma proporción, por ejemplo, yo podría establecer que la cabeza ocupa un tercio del cuerpo en su totalidad, y a partir de ahí pues establecer a lo ancho una misma proporción, o sea que estaríamos hablando quizás de una persona gordita. Y aquí tenemos por ejemplo que la cabeza pues ocupando la tercera parte aproximadamente, tenemos que el tronco y pies ocupan las dos terceras partes de este esquema. Si ya establecemos un esquema diferente de proporción, pero ya estableciendo el mismo esquema, el mismo rectángulo, pues podríamos incluso, ¿por qué no?, empezar a pensar en personajes con una proporción diferente. Fíjense que todos parten más o menos de un mismo rectángulo, pero lo que varía son las divisiones al interior del rectángulo, que puede decirse que permite dar una apariencia diferente al biotipo. Aquí ya lo que yo hago es rellenar la silueta, rellenar el dibujo, y esto ya me empieza a establecer una relación de figura a fondo, y que en este caso pues lo que yo he dibujado con esta apariencia rellenando el espacio es prácticamente el primer personaje que he diseñado. Aquí utilizo un marcador un poco más gruesito, y fíjense que en lo que yo me baso es estableciendo en primera instancia el canon de la cabeza, un poco más grande el tronco, un poco más largo y un poco más estrecho, más corto los pies. Entonces fíjense que aunque yo esté tomando como base la cabeza como canon, simplemente establezco una mayor o menor magnitud de estas equivalencias para tratar de determinar la apariencia del personaje. Entonces fíjense aquí por ejemplo el personaje, como a partir de este esquema del canon de la cabeza pues lo he podido definir. Fíjense acá, una simple mancha, una simple silueta me permite a mí establecer la apariencia de diferentes personajes. Obviamente solamente a este nivel de boceto pues uno puede llegar a tener claro de qué se trata el personaje, pero básicamente se trata de utilizar un marcador como estos, que tienen un rango de dibujo o de mancha bastante amplio. Entonces de una manera muy rápida uno puede concretar un boceto. Básicamente me sigo basando en formas muy básicas, en dibujos muy esquemáticos, pero que de todos modos pretenden ser lo más claros posibles. Acá por ejemplo yo empiezo encajando en un rectángulo mi personaje. Fíjense que de una manera u otra el rectángulo es el que me permite a mí definir la proporción general entre el ancho y el alto del personaje, y aquí pues tengo un personajito que es un ratón. Obviamente faltarían detalles, pero básicamente este es como el esquema inicial del diseño de personaje. Obviamente si yo sigo el mismo esquema de empezar con una figura básica para encajar, yo podría por ejemplo crear un personaje cuya forma general pues puede ser mucho más irregular que el ratón anterior. Tiene más elementos, tiene más irregularidades, de pronto tiene incluso una forma más próxima al círculo, ¿sí?, aun cuando yo lo haya encajado
en un rectángulo. Pero fíjense que básicamente esta forma general del rectángulo me permite a mí establecer la proporción del cuerpo, y fíjense que este rectángulo se parece mucho más al cuadrado. Digamos que en esencia este es el esquema general de diseño a partir de figuras geométricas. Algo que ayuda muchísimo a establecer esa relación de la figura fondo y obviamente relacionar la forma general del elemento que se diseña, en este caso un personaje, es pensar, como lo que estoy haciendo ahorita con un rotulador negro, es dibujar su fondo, es tratar de establecer de qué manera se genera una forma negativa, que en este caso es el espacio que queda detrás del objeto diseñado. Esto, digamos que a nivel cognitivo y a nivel de percepción, pues ayuda a entender un poco mejor de qué manera se puede llegar a comportar el personaje. Entonces, básicamente el primer esquema de dibujo es el encajar, encuadrar. Esto pues permite obviamente establecer un diseño basado en una proporción fija. En segunda instancia, basarme en el canon de la cabeza aquí para poder dibujar cada uno de los componentes, no necesariamente basando en un primer encaje. Y por último, un dibujo basado en la figura fondo. Entonces espero que en este sentido haya sido claro, y a partir de aquí veremos un ejemplo un poco más largo.
realice este ejercicio de dibujo a mano alzada. Como les comentaba, es la primera vez que hago un ejercicio de estos a través de cámara, ¿no? Entonces espero que les haya gustado, que haya sido claro. Para finalizar y explicando un poco algunos aspectos con respecto al dibujo final, se dieron cuenta que he dibujado un rectángulo a manera de fondo detrás del personaje. Bueno, el detrás es una manera de decirlo. Esto es para que sea un poco más claro cuál es la silueta o cuál es la forma que tiene el personaje con respecto al fondo. Esto para ser un poco más digerible por parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, y es una forma en la que el artista puede tener una idea de cómo va a ser el comportamiento en términos de percepción del personaje en una primera instancia, y es como silueta. Generalmente cuando nosotros vemos a personas a lo lejos, pues no reconocemos sus detalles, pero sí su silueta, y esto nos da claridad sobre quién es, de quién se trata. Entonces dibujar un elemento, un personaje, un vehículo, cualquier cosa, dibujarle a este elemento un fondo nos permite entender mejor cuál es su comportamiento con respecto a la ley de la Gestalt denominada figura fondo. Entonces espero que haya sido claro este video tutorial. Muchas gracias.